asuste el título de mi ponencia, yo voy a hablar de dos cosas muy sencillas y que conocemos todos. Yo voy a hablar de trabajo y voy a hablar de tecnología y cómo la tecnología influye en nuestro trabajo. Nada más. Bueno, lo primero, ¿qué percepción tenemos en nuestra cultura del trabajo? El trabajo, nos lo enseñan desde pequeño en la Biblia, es un castigo de Dios. Nosotros vivíamos tranquilamente en el Edén, los ríos manaban leche y miel, ofendimos al Señor y el principal castigo fue que nos echaron y a trabajar. Esa es ya la percepción que en nuestra cultura hay del trabajo. Y un poco lo que quiero empezar a hablar en esta charla, cómo la tecnología ha creado dos tipos de trabajadores, los trabajadores hábiles y los no hábiles. Y esto no es algo de, aunque lo pensamos, no es algo de nuestro tiempo. Ya en Egipto, en las pirámides, se construyeron, decía Heródoto, con 100.000 esclavos, los que vemos en las películas, que les dan con un látigo llevando las piedras, y luego había unos pocos trabajadores hábiles, como los que hay en el mosaico, que sabían conocer las escasas herramientas que había en esa época, sabían de geometría, sabían de álgebra, y les trataban también que están enterrados junto a las pirámides y en signo de respeto les enterraban junto a jarras de cerveza, que yo creo que es el mejor regalo, el mejor homenaje que se puede hacer a un trabajador. Los miedos intemporales que tiene todo trabajador. Perder el trabajo a manos de alguien de otro país, que es más barato, alguien más joven, que es más eficiente, o lo que vamos a tratar aquí, perderlo a manos de una máquina. No sé ahora mismo si esto es mi perfil de Tinder. No, vale, perdonad. Esto es cuando hablamos de la percepción popular de la máquina, no es algo, también os digo, no es algo que surja ahora. Esto es una representación del golem. El golem es una figura medieval, es un autómata que en un momento dado y por una mala comunicación toma decisiones propias y se vuelve peligroso. ¿Alguno suena esto? Seguro que sí. Esto lo inventó el golem. Al golem se le alimentaba, esto es una tarjeta perforada con la que se usaban los primeros ordenadores. Al golem había que darle las instrucciones metiéndole un papel escrito por la boca. Se le metía el papel, el golem leía lo que ponía y actuaba. Y entonces hay muchas anécdotas de que se metía un nombre mal y mataba a la persona que no era. Desde siempre es algo popular que nos aterra que en un momento dado la máquina comience a tomar sus propias decisiones. Todo esto, sin duda, ha crecido con la industrialización, pero como os digo, es un pensamiento común desde antes de la Edad Media. El miedo a que la máquina deje de ser obediente y nos volvamos prescindibles. Este es un movimiento, quizá habéis oído hablar de las palabras luditas o los neoluditas. Los luditas fueron un grupo de trabajadores que empezaron en Gran Bretaña a principios del siglo XVIII con la industrialización, pero que se copió también en España, que lo que hacían cuando empezaron a llegar los primeros telares, los telares mecánicos, decidieron responder, vieron que eso era una amenaza a su modo de vida, era una amenaza a su trabajo y decidieron destruirlos. Porque decían, nos estamos quedando sin trabajo debido a estas máquinas. ¿Creéis que es verdad eso? ¿Creéis que la tecnología nos está dejando sin trabajo? Pues aquí os pongo un ejemplo. Un campesino inglés en el siglo XIV trabajaba 215 días al año. Y se quejaban de que en España había muchos más días libres, porque ser un país católico era más. Nosotros ahora mismo, si contáis días libres, vacaciones, tenemos 132 días libres al año. Bueno, lo de los diputados lo pongo aquí a modo anecdótico, pero gracias. Os agradezco el... ¿Qué venimos a decir con esto? Que trabajamos bastante más que lo que se trabajaba en la Edad Media. Ese concepto de que nos vamos a convertir en una sociedad desempleada, que las máquinas nos están quitando el trabajo, se está relativizando. No es así, desgraciadamente, y nosotros lo vivimos. Todos nosotros somos parte de esos trabajadores hábiles, trabajadores que sabemos convivir con la máquina, que potenciamos la máquina. Desgraciadamente nos damos cuenta que no es así. Por poner algo de contexto, por hablar bien de la tecnología, los efectos de la tecnología son innegables. Todo, cómo ha crecido la población, como veis, un crecimiento casi plano durante la historia, con caídas como puede ser la peste negra, y a raíz de la tecnología médica, a raíz de la tecnología en los alimentos, en las máquinas, podemos llegar a crecer lo que hemos crecido hoy. Conclusiones tras estos 3 siglos de industrialización. Hay realmente, simplificándolo mucho, estamos viviendo continuamente una carrera entre nuestra capacitación personal y la tecnología. Desgraciadamente, todos lo sabemos, no nos vale con lo que hemos estudiado en la carrera. Todos nosotros nos tenemos que estar formando continuamente.
lo que hemos estudiado se queda obsoleto cada vez antes, tenemos que estar al día continuamente. ¿Por qué? Porque la tecnología nos alcanza. Y se acentúa la diferencia que, como hemos visto, lleva existiendo desde casi siempre entre dos tipos de trabajadores. Los que son sustituidos por máquinas, es decir, los trabajadores que les cierran la fábrica, los trabajadores que hacen una huelga, los trabajadores que protestan, los trabajadores que se van al paro y realmente no conocen otro oficio, y un poco los que somos nosotros, que somos trabajadores que conocemos la tecnología, que la tecnología nos hace cada vez más importantes, pero por otro lado tenemos que reinventarnos continuamente. No podemos dejar de aprender. Lo que hoy sabemos de front, lo que hoy hemos utilizado para hacer estas herramientas tan chulas, dentro de un año no nos sirve. O sea, no nos valen estos conocimientos que hemos adquirido. La máquina supera al hombre, pero eso no es un proceso lineal. Esto es algo, yo de pequeño me gustaba mucho el ajedrez, se decía que una computadora jamás podría ganar al campeón del mundo de ajedrez. Le ganó ampliamente. El tema de IBM Watson, pues un ordenador que ganó a los principales campeones de Jeopardy, les dio una paliza tremenda buscando palabras, pero os digo, no es lineal. Todavía no han encontrado un algoritmo que sea capaz de ganarnos al Pac-Man. Es curioso, ¿por qué juegos tan complejos como el ajedrez y no saben el Pac-Man? Pues lo que dicen los investigadores es que, por un lado, cuesta mucho hacer entender a una máquina el objetivo del Pac-Man, que es estar continuamente... O sea, como que no entienden el objetivo y luego lo que no entienden, si os acordáis, no entienden el concepto de puerta. ¿Os acordáis que con el Pac-Man nos metíamos por un lado y salíamos por el otro? Eso a una máquina, no sé el por qué, es muy complicado hacérselo entender. Y a día de hoy todavía, no sé cuánto durará, todavía podemos ganarles. Los trabajadores no cualificados, los unskilled workers. Pues este antropólogo, que es un antropólogo muy, muy interesante, David Graeber, que trabaja en la London School of Economics, el que coacuñó el término somos el 99%, que lo habréis oído todas estas revoluciones o todas estas rebeliones, afirma que hay dos tipos de trabajadores, y es así de crudo. Los bullshit workers son una serie de trabajos sin sentido que, según él, mantienen los gobiernos, las grandes empresas, simplemente por tener a la gente ocupada. Es decir, pensad en la burocracia. Cuando queremos ir a pagar una multa en persona, eso es un proceso que se podría hacer sencillamente. Tienes que ir a una ventanilla, poner este tema. No, pero es que usted se llama José Antonio y aquí pone José A. Tienes que volver a otro sitio. Entonces, son trabajos que esa gente podría estar tranquilamente en su casa, disfrutando de sus vidas, pero sin embargo les tenemos ahí. O por poner otro ejemplo, presentador evento singular. No podría estar Evaristo para lo que ha hecho tranquilamente en su casa y le tenemos aquí. Pero lo que se dice es que somos más manipulables. Si nosotros tenemos una obligación de ir todas las mañanas a un trabajo que no nos gusta encima, somos mucho más manipulables. Y luego están los real workers, que son los que hacen algo útil. Que según él dice, cuando hacen una huelga y nos molesta, es por señal de que hacen algo útil. Es decir, conductores de metro hacen una huelga. Joder, los conductores de metro. Eso es porque son reales. Imaginaros una huelga de consultores. Pues tardaría más en notarse, ¿no? Lo quiero decir... Bueno, por poner unos ejemplos, dos de estudios. ¿Qué profesiones creéis antes que va a ser sustituida por máquinas? ¿Profesor de yoga o telemarketing? Telemarketing. Afortunadamente, en breve ya no tendremos a esta gente llamándonos a la hora de la siesta. Y curiosamente, por el conocimiento del ser humano, el profesor de yoga va a ser una de las profesiones que mucho más difícil o mucho más va a tardar un robot en sustituirlo. O sea, que todos a reciclarnos. Aquí lo mismo. ¿Qué profesión va a ser antes sustituida por máquinas? ¿La vendedora de un sitio físico o el dentista? Aquí, pues con empresas como Billion Labs, realmente el comercio electrónico va a barrer todo. O sea, cada vez nos va a hacer menos falta una vendedora en un centro comercial. Y dentista, pues cualquiera se atreve a quedarse en manos de un robot. Y esta, un poco más complicada. ¿Cura o piloto de avión? Curiosamente, cura. Va a ser mucho más difícil de sustituir. El piloto se va a sustituir más rápidamente, va a haber medios más rápidos, más alternativos, y el cura, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, va a ser algo complicado. A modo de anécdota, porque quedan 2 minutos. Este señor cura no es un cura de verdad, es un señor que se dedica a hacer fotos de stock de cura, para temas de sotanas, temas de cruces, y entonces podéis ver que tiene como 500 fotos vendiendo las sotanas, las cruces en todas las posiciones. Es increíble. Vale.
vamos a poner un poco el foco. Vamos a poner el foco en esos trabajadores de la tecnología, un poco podemos ser, yo creo, todos los que estamos aquí, y vamos a ver Silicon Valley, que es su entorno natural. ¿Cómo son esos trabajadores? Pues por lo pronto son escasos. Si tú eres un trabajador mexicano que quiere llegar a Estados Unidos, te ponen un muro, te ponen una valla, te ponen perros, te devuelven a tu tierra lo primero. Si eres un trabajador cualificado, si eres un emprendedor, tienes todo a tu favor. De hecho, se están modificando las leyes. Decía Obama que de las empresas del Fortune 500 que hay ahora mismo en Estados Unidos, el 40% han sido creadas por inmigrantes o por hijos de inmigrantes. Están muy bien pagados, el dinero deja de ser un incentivo. El tema de cambio de trabajo. Ellos dicen que el plazo de cambiar de trabajo, de estar en un trabajo, es de 1 a 5 años. Si te vas antes de un año, significa que no has encajado en esa empresa, que has fracasado. Pero si te quedas más de 5 años, viene a decir lo mismo, que te has acomodado, que es que no encuentras nada fuera. Si os fijáis, en este tipo de empresas, los bonos que se hacen están para ese periodo. Se piensa que el trabajador se va a quedar como mucho 5 años. Un tema muy interesante. Son leales a su peer network, no a su empresa. Es decir, si a mí me preguntan, digo, yo estoy trabajando con José Luis Vallejo o yo voy a colaborar con Julián de Cabo. No, se pierde ese concepto de compañía. Yo estoy trabajando en IBM, yo estoy trabajando... No, somos leales a nuestros contactos. Y, por lo tanto, tienen que ser motivados de manera no convencional. Efectos sobre el resto de población. Soy ya muy breve. ¿Os gustaría vivir aquí? ¿Cuánto pagaríais? Esto es un caso real, esto es una foto real. Este es un señor que tiene este piso en San Francisco, y alquila esa tienda de campaña. La cobra a 900 euros al mes. Tienes derecho a ducharte una vez al día dentro de la casa y te dejan comer dentro de la tienda de campaña. ¿Qué es esto que está pasando? Es otro efecto, y de ahí vienen las tensiones que puede haber entre los trabajadores cualificados y los no cualificados. La gentrificación. Una ciudad como San Francisco, como ha pasado en muchas otras ciudades, se empieza a llenar de trabajadores cualificados, los arrendatarios ven que hay más dinero, suben los alquileres y al final se acaba desplazando a los trabajadores de toda la vida. Por poner un ejemplo, esto es un dato real. Un apartamento de 2 dormitorios en San Francisco cuesta más que un castillo en Aquitania con un terreno de 400 acres. Y por eso lo habréis oído, que hay protestas ciudadanas contra los autobuses de Google que transportan a los empleados, porque todo eso está teniendo un efecto sobre los trabajadores de allí. Estas son algunas, y ya me enrollo muy poco, tendencias actuales en Silicon Valley de retención del talento. Existe la figura del Chief Happiness Officer. Hablamos del CTO, el CEO, el tal, no. Es un tío que está en la oficina para que la gente sea feliz. En Google, que los que sabéis, las vacaciones en Estados Unidos son muy pocas, te dan 22 semanas libres por maternidad. Te dan ayuda para congelar los óvulos. En Netflix, las vacaciones que quieras. Necesito 4 meses, vete 4 meses. Vuelve, por favor. Simplemente en Pinterest, lo he vivido. Tienes un mueble bar, te levantas, te echas un pelotazo, estás tenso y es real. Bueno, y a breve, me permitís este pequeño rollo. Entonces, ¿a qué nos dedicamos en Singular People Tools? Que es una de las áreas que hay dentro de Singular. Pues nosotros queremos hacer herramientas, estamos construyendo soluciones para la parte alta de la pirámide. Hay herramientas convencionales de recursos humanos, las que nos pagan las nóminas, donde metemos las vacaciones, donde se meten los bonus. Nosotros estamos trabajando en herramientas y en soluciones que nos ayuden a encontrar el sentido de nuestro trabajo, nos ayuden a relacionarnos con nuestros compañeros, que eso es una de las claves de ser feliz. Crear lazos, fomentar el compromiso. ¿En qué trabajamos y en qué queremos ayudaros? En encontrar qué motiva a un trabajador, en identificar cuándo hay match a la hora de contratar entre el trabajador y una empresa. Eso es clave para saber si va a perdurar. ¿Cómo impactan a los trabajadores determinadas decisiones? Nosotros ahora, trabajadores de Medianet, nos hemos agrupado en Singular. Podemos saber qué tipo de impacto ha tenido eso en nuestros trabajadores. Lo que os digo, no son herramientas de control, sino de comunicación, con datos accesibles a todos, al empleador, al empleado, a cualquier trabajador. Y intentamos que creen nuevas dinámicas basadas en la relación entre los compañeros. Pues nada, no os aburro más. Si me necesitáis para algo, ahí me tenéis. Un abrazo y muchísimas gracias.